Y vamos a empezar. Bueno, yo me llamo Josué Esteve, soy primo de Jaime, que está ahí con el móvil en mi puto caso. Yo os voy a hablar, digamos, de cómo empecé como traductor aquí en España, estudiando en Sevilla, y cómo he acabado de programador, estoy de junior ahora mismo en Londres, ¿vale? Os voy a contar un poco de mi trayectoria desde que empecé en Sevilla, viajando por distintos sitios, en distintos países y demás, y cómo he acabado en Londres ahora mismo, con trabajo ya y acabando un bootcamp bastante intensivo. Estoy bastante cansado esta semana, descansando por aquí tomando el solito, y vamos a empezar. Bien, pues de 2008 a 2012 yo fue la primera vez que salía de casa y me fui a Sevilla a estudiar traducción e interpretación. Lo hice de inglés y francés. Yo sabía que lo mío en aquel momento eran los idiomas y demás, pero luego por cosas digamos, hubo un giro ahí, el mercado un poco tambaleaba, digamos, el mercado de la traducción es un mercado que tambalea porque hay mucho intrusismo, ¿verdad? Entonces, digamos que las tarifas cada vez son más y más bajas en el sector, hay más competencia, gente que a lo mejor no tiene la carrera y se cree que está, digamos, preparada para traducir y demás, y no es así, pero, digamos, ellos se ofrecen y las agencias, los clientes cada vez les pagan menos y el presupuesto es menor. O sea que al final es toda la pescadilla que se muerde la cola, quieren buena calidad por poco dinero y quieren seguir teniendo lo mismo siempre. Y eso es complicado. Entonces, ahí tuve que dar, digamos, un cambio. Estuve un año en Francia, en Rouen, que es la capital de Normandía, en el norte de Francia, al norte de París, un año y medio. Era muy sabático porque no hice ni el huevo, así tengo que decirlo. Me fui con 3, 4, 5 asignaturas en total para todo el año, o sea que lo que tenía eran 3 horas de clase a la semana, o sea que lo que hice fue viajar. Ese año empecé a experimentar, a viajar por distintos sitios, me fui a bastantes lugares. Y lo que sí que me sorprendió mucho fue la gente que conocí allí. Conocí gente muy buena gente allí, de distintos lugares de España. Y digamos la parte os lo recomiendo si queréis hacer un viajecito por allí, porque los pueblos de Normandía como Etretat y demás, y también Rouen, son bastante bonitos. El tiempo en invierno no es muy bueno, hace bastante frío, pero lo recomiendo totalmente en verano. Hay bastantes buenos festivales, viajes, cada 4 años vienen, digamos, hay como una especie de, digamos, de presentación de la marina con distintos barcos, distintos museos por allí, y es bastante interesante verlo. Eso en Francia. Luego me volví a España, me vine a Granada cuando acabé mi Erasmus y estudié interpretación de conferencias durante un año, ¿vale? Lo que hice fue seguir, pues, digamos, para que no sepa muy bien lo que es la interpretación un poco de conferencias, es como traducir, pero en cabina, ¿verdad? Esto que veis aquí detrás son las cabinas. Fue un máster, digamos, el primer año que se hizo en Granada. Salió bastante bien, no aceptaban a mucha gente, de hecho fuimos como 15 en total, para 4 o 5 idiomas. Yo no la acabé, de hecho. Me di cuenta a mitad de año que estaba estudiando que no era lo mío, que no quería dedicarme a eso. Y era una demasiada exigencia, digamos, y estudio y compromiso para algo que realmente no quería hacer. Entonces, después de ahí, digamos, pasé un periodo de reflexión en el que fui a Ginebra con familia, allí me quedé en casa de mi tía, estuve buscando algo, tampoco hubo suerte, entonces volví a la Cristina y desde allí fuimos a Londres. La foto de Londres esta no la creáis mucho, ¿vale? El cielo es de aquí y de Londres son los edificios. Esto allí no lo vais a ver, no lo vais a ver mucho, ¿vale? Este tiempo por allí, yo os lo digo en serio, llevo allí 3 años y lo que veis ahí el sol son 5 días al año como mucho. Y el tan despejado, esto no lo hay allí, esto es Photoshop seguro. A ver qué más. Bien, en Londres. Llegué en marzo de 2013 y lo primero que hice fue trabajar en un hotel de servicio de habitaciones. Lo primero que cogí, no tenía un duro encima, me fui con lo que tenía, me até la manta a la cabeza, creo que se dice en español, me fui para allá y estuve como 3, 4, 5 meses en el hotel. Cuando fui, digamos, pues haciendo contactos y demás y un poco más estableciéndome en lo que es Londres, me fui a una empresa que es de localización de videojuegos y traducción, que es Call2Win. Se dedican, pues, precisamente a eso, a traducir videojuegos, a localizarlos y a coger, digamos, productos de los que hacen outsourcing, que los mandan a otras agencias y demás, y miran cómo está la traducción, hacen revisiones y demás. Fue divertido, pero pagan muy poco. En estos sectores pagan, yo creo que la media eran, de hecho, unas 8 libras a la hora, que es un sueldo bastante bajo para digamos, un trabajo que en realidad requiere cierta calificación, porque no cualquiera, digamos, puede realizar localización de videojuegos, necesitas una experiencia, digamos, haciendo proofreading. No es el testeo, digamos, de bugs y demás en sí. Eso también es otra parte que allí se hace, pero a medias, no es realmente puro. Y después de allí, pues lo que hice fue empezar en una empresa que es un motor de búsqueda de empleo, que se llama CareerJet, tiene distintas marcas, Opción Empleo es la marca española, es algo así como Indeed. Lo que hacen es que tienen, digamos, una bolsa, un motor de búsqueda, y recopilan toda la información y demás de distintos trabajos, de distintos portales, y de distintas empresas, y lo que se hace, digamos, es posicionarlo bien en Google, que la gente lo pueda encontrar. En esta empresa estuve pues casi 2 años y fue de hecho cuando me di cuenta de lo que me gustaba, digamos, el mundillo de la programación.
O sea, de hecho, yo aquí hacía un poco de todo, ¿verdad? Hacía un poco de marketing, hacía un poco de venta, hacía un poco de programación, entre comillas. Lo que hacía era jugar con expresiones regulares en Perl para poder, digamos, extraer el contenido y traérnoslo y mostrarlo bien en la página. También jugaba con los marcadores, digamos, en HTML para mostrar lo que es el body de la oferta y el título por separado y demás. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que la parte técnica era la que más me atraía, digamos, de este trabajo. Entonces, mi jefe se dio cuenta de eso y me propuso pues seguir estudiando un poco, hacer un proyecto que Jaime lo conoce bien, en Perl. Estuve haciendo un proyecto que era un proyecto era un CRUD de notas en Perl, un lenguaje del que yo no tenía ni idea y creo que no es el mejor lenguaje para empezar a programar. Es bastante, no voy a decir feo porque no, no es realmente feo, es distinto. O sea, cualquier cosa que te esperas que un principiante coja, digamos, de inicio. O sea, es un lenguaje que no tiene estructuras anidadas y demás, lo que tiene son referencias que tienes que crear y luego desreferenciarla para acceder a esa información que quieres crear, que quieres tener en estructuras anidadas. Es un lenguaje un poco complicado, la verdad, y me resultó bastante complicado empezar con este lenguaje, pero sí que me gustaba el mundo de la programación y empecé yo a mirar otras cosas por mi cuenta y demás, y así fue como me di cuenta. Yo sin tener ni idea, mi jefe me lo propuso un día, haz este proyecto, a él le gustó de hecho el proyecto, quedó bastante bien en realidad para la experiencia que tenía, y de allí acabamos así. Tú no conoces a este hombre, no hace falta que lo presente. Lo que pasó, un poco de coña, ¿no? La cita es que el mismo día que me ascendieron me hicieron, digamos, programador, pero no programador en sí. Yo lo que estaba haciendo era CSS, sobre todo frontend con ellos. Le hice la plantilla y demás, porque esta empresa es una empresa que, digamos, tenía bastante legacy code. Tenía el CSS que tenía era muy antiguo, digamos, estaba todo maquetado en tabla, ¿verdad? O sea, era una cosa que no habían oído hablar nunca de CSS Grid, ni de Flexbox, ni nada. Y yo fui, de hecho, el que les introdujo un poco este concepto. Yo, con mi experiencia de 3 meses haciendo un proyecto en Perl, le hablé de eso y me dijo mi jefe, bueno, ¿por qué no? Vamos a probar a ver cómo sale, vamos a mirar, planteame algo, hazlo y demás. Se lo enseñé, quedó bastante contento y me quiso, de hecho, ascender ese mismo día que le dije que me iba. Eh, o sea, tenía el contrato preparado, le digo, no, es que me voy a ir. Y la culpa de eso la tiene Makers Academy, que es a los que vengo un poco aquí patrocinando. Digamos, Makers Academy es un bootcamp. No sé si la idea en España de bootcamp no está muy extendida, pero creo que hay uno que es Ironhack, si no estoy muy equivocado, que está en Barcelona y en Madrid. Son, digamos, cursos bastante caros, pero bastante intensivos y lo que se aprende bastante. Y sobre todo, lo que se aprende, yo creo que más que programación, realmente son buenas prácticas a trabajar con gente y aparte, claro, programación también. Puedes aprender en tu casa, pero la atmósfera no es la misma, digamos, el ambiente en el que aprendes no es el mismo. O sea, estás con gente que quiere hacer lo mismo que tú 24 horas al día y, digamos, tienes profesores que están ahí ayudándote en lo que sea. No te lo dan, digamos, con una cuchara en la boca, no te enseñan así, sino que tú vas aprendiendo por tu cuenta y siempre tienes apoyo para alguien cuando necesitas a alguien que te ayude en tus proyectos. Pero fue una experiencia bastante positiva. La he terminado, como digo, hace una semana con el proyecto final que presentamos y la culpa la tiene sobre todo Makers y el Fellowship. Es un curso, digamos, que es bastante caro, son 8.000 libras el año. O sea, el año no, los 3 meses que diga. Bastante caro. Eso sí, te aseguran un trabajo, tienen un 95% de colocación. O sea, casi todo el mundo acaba con un trabajo cuando termina. Yo, de hecho, lo conseguí la semana 9 de las 12, o sea, me hicieron una oferta y bastante contento. El tema del fellowship, a mí me salió gratis, porque, digamos, regalaban unas plazas que eran entre unas 15 o 16 plazas para 4 meses, repartían a 4 personas, una en cada mes, es un grupo en cada mes, y tuve la suerte de que me cogieron para empezar en enero. O sea, vieron mi aplicación, digamos, me hicieron unas pruebas, hicimos unos catas y demás en Code Wars, unos juegos de lógica y eso, y vieron que estaba muy interesado y que lo hacía bien, según ellos. Entonces me cogieron a mí, digamos, y a 15 personas más. Y salió bastante bien, yo salí bastante contento del bootcamp, me aprendió bastante y además no he pagado ni un duro, o sea, con eso, con eso sobre todo he salido bastante contento. ¿Qué más por aquí? Makers Academy, como decía, es un bootcamp bastante intensivo. Son 4 semanas de preparación en casa, antes de ir, digamos, presencial a estudiar allí en la academia, que son de hecho 8 o 9 horas al día o las que tengas que echar, cierran bastante tarde. Te ponen un proyecto semanal y tienes tu proyecto también de fin de semana, de los que hablaré un poquito más adelante. Y esas 4 semanas de preparación, digamos, sobre todo programación procedural, digamos, vas línea a línea haciendo pequeños ejercicios en los que tienes que, digamos, resolver pues lo que son distintos, cómo controlar el flujo, cómo funcionan los if statements y demás. Y eso es lo que te enseñan primero para estar preparado y tú sepas, digamos, cuáles son las bases de la programación para prepararte para lo que viene. Está considerado uno de los mejores de Europa por varios motivos, por filosofía, por valores y también por actividades.
Es un bootcamp bastante inclusivo y se centra bastante, digamos, en el bienestar de los alumnos. De hecho, tienen clases de yoga 2 veces a la semana, es algo novedoso que en un bootcamp no se dedican más que, digamos, a la parte de programación, es la que ponen énfasis, digamos. También tienen sesiones de meditación diarias, yo llevo meditando desde que empecé en el bootcamp. Lo notas en el cerebro y te es más fácil digamos, desconectar cuando terminas de programar en el día. Tu cerebro está como un poco más, digamos, aliviado, no estás pensando en tantas cosas de programación cuando terminas o cosas que tienes pendientes. Se nota bastante, la verdad, es una cosa que yo era escéptico antes de empezar, digamos, a meditar. Desde que empecé en el bootcamp me he quedado bastante contento y es un alivio, desde luego, para cuando, digamos, estás codeando, digamos, tantísimas horas durante tanto tiempo y tantísimos días. Viene bastante bien y eso para mí fue un punto muy, muy acertado en el que trabajaron, desde luego. Y luego pues tienen talleres, charlas de varias empresas, por ejemplo vino Santander a darnos una charla, también Accenture no, empresa bastante, ¿cómo se llama? Deloitte Digital también, y bastantes empresas muy, muy conocidas vienen a dar charlas y, digamos, también para informarse de cuáles son los alumnos que están interesados en trabajar con ellos. Porque, sobre todo, lo que les gusta a estas empresas es que son alumnos, digamos, que hemos estudiado con buenas prácticas desde el principio. O sea, hemos hecho cosas bien desde el principio, aunque no seamos muy buenos, el tiempo que hemos estado ahí lo hemos aprovechado y saben que pueden confiar en nosotros en ese sentido, darnos un training, pero que tenemos una base y una forma de trabajar que ellos están buscando allí. Entonces, sobre todo eso. Y qué más por aquí, que sobre todo lo pasamos muy bien en el bootcamp. Cada 2x3 tenemos un evento en el que alguien viene a dar una charla y después de eso nos vamos todos al pub, nos invitan a pizza, así me he quedado, he cogido 10 kilitos de la última vez que vine, solo de comer pizza y tomar cerveza en Londres. Vale, por aquí. Y la estructura del curso, como venía comentando, las 4 primeras semanas, que son desde casa, son de programación procedural, línea de código, solamente te importa que consigas hacer un pequeño ejercicio en el que, no sé, yo recuerdo con mi primo, estuve viendo uno al principio del curso, tenías en una especie de lago, era un array, ¿verdad?, con varios elementos, ¿no?, y en varios elementos había cocodrilos, que estaban representados por una C, ¿verdad? Entonces tú al usuario en la consola le dabas la opción de, con la flecha, moverse izquierda a derecha o mantenerse en la misma línea. Eran bloques dentro del array, ¿vale? Distintas strings que tenían sus distintas posiciones, con su distinto, el cocodrilo, vacío y demás. Entonces, si te comía el cocodrilo, la consola le decía, me ha comido el cocodrilo, o te ha comido el cocodrilo, no puedes esto. No puedes seguir, pierdes la partida y luego, pues, esa era, digamos, en línea a línea, haciendo un while, no te coma el cocodrilo, sigue para adelante. Y pídelo otra vez si quieres izquierda, derecha o en el medio. Y esos son el tipo de juego que hacían, sobre todo para aprender al principio. Después de eso, empezamos el curso, que fueron 12 semanas, en el que teníamos talleres, sobre todo con los coaches de allí, talleres diarios. Por ejemplo, en la semana 5 empezamos con JavaScript y todo lo que hicimos fue el patrón de prototipos, ¿no? Así fue como trabajamos en JavaScript y nos dieron un taller el primer día y durante la semana adoptamos ese patrón para, digamos, saber cómo realizar nuestro desafío de la semana y poder realizar un programa que fuera con programación orientada a objetos usando el patrón de prototipo en el que las distintas instancias heredaban del prototipo padre, digamos, por explicarlo así. Y luego, pues eso que os digo, reto semanal en el que trabajamos bien en pareja. Eso es algo que se fomenta mucho, mucho allí, el trabajar en pareja más que solo. Hay muchas ventajas de las que voy a hablar luego, una de ellas es el feedback, es instantáneo. Tú trabajas con alguien que sabe bastante más que tú y te da feedback en 5 minutos, todo ese tiempo que estás trabajando solo y a lo mejor estás haciendo algo mal te lo ahorras. O sea, te está comentando cuáles son tus fallos y en qué debes mejorar. Y ese es uno de los puntos que a mí me ha gustado del bootcamp, ¿verdad? Y luego en grupo, sobre todo a partir de la semana 7, cuando ya, digamos, vas sabiendo más de programación y trabajando con alguien en pareja, te vas haciendo un poco a lo que es no trabajar solo y luego empiezas a trabajar en grupo. Y ahí vienen otro tipo de conflictos, de los que hablaremos luego. Y luego retos de fin de semana. Tuvimos mucho, por ejemplo, yo recuerdo hice un bowling challenge, que era calcularte, digamos, los puntos de una partida de bolo, que yo hasta que me metí a hacer el challenge no tenía ni idea de cómo funcionaban los puntos en los bolos. No sé los de aquí si sabréis todo cómo funciona, pero yo aún creo que no me he enterado del todo. Con eso lo digo todo. Y bien, ¿qué más por aquí? Tenemos makers, como decía, hace hincapié sobre todo en TDD. TDD desde el día 1, la semana 1, estamos haciendo TDD, que es, digamos, desarrollo guiado por prueba. Primero escribimos el test, lo vemos fallar en la consola, lo vemos en rojo. En este caso nosotros usábamos un testing framework que es RSpec en Ruby. Escribimos el test, vemos fallarlo y luego la idea es escribir digamos, el mínimo número de líneas o el código, digamos, más pequeño para hacer pasar el test. Y eso, digamos, que es una práctica muy buena porque a veces es innecesario, digamos, escribir más código de la cuenta, que es lo que nos dijeron. Solamente queremos que pase el test. Y vamos creando test y así desarrollamos nuestro programa viendo qué es lo que realmente necesitamos para desarrollarlo. Sin a lo mejor desarrollarlo como creemos que va a funcionar. Y luego después de este ciclo lo vemos fallar, escribimos la línea, digamos, el mínimo número de líneas para que el test pase
y cuando pase lo refactorizamos. Si creemos que podemos hacerlo aún más pequeño el código, lo hacemos y volvemos a correr el test y si pasa, pasamos al siguiente test y a la siguiente implementación de funcionalidad. Y así vamos desarrollando y tenemos que asegurarnos de que todos los tests pasen. Si falla un test, hay algo mal en el programa, hay que arreglarlo y sabemos en todo momento cuándo nuestra aplicación va a fallar y dónde y por qué. Esto puede parecer un poco, a mí de hecho al principio me pareció un poco pedante el hecho de estar escribiendo un test para 2 líneas de código o algo así, pero cuando ya tienes un programa con tus miles de líneas de código, viene bien. Viene bien y lo vimos al final, en el proyecto final, que fue bastante complejo y bastante abstracto, luego hablaremos de él. Luego, el principio de responsabilidad única. Cada método tiene, digamos, eso nos lo enseñaron, cada método, cada función, cada parte de tu programa tiene una responsabilidad. O sea, tu método lo carga de responsabilidad y de tareas, al final no estás, digamos, llevando unas buenas prácticas en tu código. O sea, es importante que cada método no tenga más de 2, 3, 4 líneas y que abstraiga, digamos, en distintas clases y en distintos módulos y cada cosa está encargado de algo. O sea, eso es muy buena práctica, es una muy buena forma de, digamos, realizar cambios en tu programa que luego son fáciles de implementar. Porque si tú llenas una función o un método de líneas que todos dependen unos de otros, al final quieres hacer un cambio pequeño, tu programa se destroza. Todos los tests te fallan y ya nos lo hicieron hacer. De hecho, uno de los ejercicios fue, nos dieron un if de 40 líneas, creo, dentro de un método que tuvimos que refactorizar y nos costó eso más que hacer el programa desde el principio. La verdad es que sí. Y luego, Stream Programming son valores como la comunicación, la paciencia con los compañeros de equipo y demás, que eso lo podéis buscar en internet, pero son en esa línea, ¿no? Son valores muy importantes a la hora de trabajar en equipo. Agile también, el hecho de trabajar en sprints a lo mejor y hacer, digamos, tus sesiones, hay varias formas de trabajar en sprint, varios módulos, varios modelos. Y luego al final de la semana o lo que sea, haces tus reuniones y demás, ves cómo va el proyecto, si hay algún cambio de prioridad. Trabajar, digamos, de una forma en que todo el mundo vaya a un mismo fin y que lo haga de la misma forma y esté contribuyendo de la misma manera. Y luego, como comentaba, el feedback también, lo más importante del pair programming, porque para eso está. O sea, tú estás trabajando con alguien, no trabajas solo, siempre te va a tocar trabajar, que eso puede ser un problema a veces, si tú eres el más aventajado, digamos, de tu clase, que no era mi caso, trabajar, digamos, con personas que siempre son peores que tú, te puede, digamos, hacer ir más lento y frustrarte a veces. Pero luego hay otras formas en que eso se compensa, ¿no? O sea, no todo el mundo es bueno en una cosa, pero te das cuenta de repente de que a lo mejor una de las personas que va un poco peor en el programa es buena en otra cosa. O sea, siempre hay formas en que se compensa. Y eso nos dimos cuenta y ya os digo, o sea, haciendo pair programming y trabajando en grupos desde el día 1 nunca trabajamos solos, solo los fines de semana. Fue algo muy, muy positivo que yo, de hecho, estaba un poco escéptico a eso, porque digo, no sé cómo va a ser trabajar con alguien, pensar en voz alta, hablar, te cansa más, tú quieres estar centrado en tu programa, pero al final es algo muy, muy positivo y me sorprendió gratamente, la verdad. Y por aquí, de nuevo, principales retos, también relacionados con las principales prácticas, las que hacen hincapié Makers, fue el TDD. Como comentaba, a veces te parece un poco absurdo hacer un test para que, no sé, pues un método que te reciba a lo mejor el input del usuario, ¿no? Para ver si lo está recibiendo. Puede ser un poco decir, ¿para qué quiero hacer este test, ¿no? O sea, ya sé que eso va a funcionar porque es básico. Pero más que el hecho de escribir el test y que todo esté probado, es fomentar una práctica que es buena para el futuro. Y eso es lo que nos ha enseñado y de hecho en la entrevista que me hicieron, que luego hablaré de ello y de la empresa también, a mí me hicieron hacer TDD desde el principio. O sea, me dijeron, elige la tecnología que quieras, vas a hacer un Fishbash, que también hablaremos de él ahora, y vas a hacerlo con TDD y vas a explicarme todo tu razonamiento y por qué estás haciendo esto, por qué estás haciendo lo otro y explicando todo. Pair programming, como decía, puede ser frustrante a veces el hecho de estar haciendo, digamos, pair programming con alguien que está bastante por debajo de tu nivel y tienes que pararte a explicar absolutamente todo, pero eso al final se compensa porque, digamos, por la taxonomía de no me acuerdo bien, no me lo he preparado, me vaya a perdonar, cuando tú estás explicando algo que sabes bien, una cosa es saberlo hacer, otra cosa es saberlo explicar, y hay distintos niveles, digamos. Si comprendes todos los niveles, sabes hacer todos los niveles, cuando puedes decir que sabes hacer algo y que sabes algo bien a fondo. Y eso fue bastante importante, porque de hecho yo me di cuenta de que sabía hacer, por ejemplo, muy bien TDD en Ruby con RSpec, porque también estuve, aparte de hacerlo yo, estuve explicándolo y vi que sabía realmente hacerlo. Entonces, luego tenemos otro punto, que es el de colaborar en grupo con los merge conflicts. Ahí tuvimos bastantes conflictos en muchos proyectos, gente destrozando branches, comiteando y pusheando al máster con cambios que no queríamos. Eso fue bastante conflictivo al principio, hasta que comenzamos a... Veo por ahí unas manos, algo ha pasado con algún merge conflict en el pasado. Como comento, puede ser un poco complicado trabajar en el grupo con gente a lo mejor que va un poco a su bola o que no
no que va un poco a su bola, sino que no, a lo mejor no es tan comunicativo con el grupo, digamos, en ese sentido, ¿no? O sea, es importante que si se trabaja en grupo, en un proyecto colaborativo, haya todos los días un stand-up o algo así en el que comentes cuáles son los puntos que nos vamos a centrar hoy, qué fue mal ayer, para tratar de mejorarlo, qué irá mejor hoy, qué creemos, y luego al final del día hacer un pequeño también como recapitular y decir qué ha ido bien, qué ha ido mal. Pues eso, si nos lo hubieran dicho la primera semana, de hecho nos soltaron ahí y nos dijeron, vais a hacer este proyecto en grupo. No nos dijeron nada y hubo un montón de conflictos de los que aprendimos gracias a eso. Ya la siguiente semana tuvimos un taller, qué fue mal, qué fue bien, por qué, y precisamente esos fueron los puntos de los que más hablaron en común todos los grupos. El hecho de la comunicación, hacer reuniones por la mañana, pequeñas reuniones que estás de pie, no duran más de 10-15 minutos, pero para ver qué fue mal, qué fue bien y qué se puede mejorar y qué ha aportado cada uno en el grupo. También darnos feedback, digamos, en el grupo, decíamos qué te gusta en el grupo de la persona de tu izquierda, íbamos así hablando y como que aumentaba la confianza. Eso fue también bastante importante. Luego, no compararse con los mejores. De hecho, teníamos uno en la clase con que todo el mundo trataba de compararse desde la semana 1, pero era imposible. O sea, el chaval es matemático, es una máquina y ya está. Así. Era el mejor de todo el grupo, de todo el máster, de toda la clase y de los mejores que han estado en Maker probablemente. De hecho, trabajé con él en el proyecto final y a veces puede ser difícil trabajar con una persona así, que es tan buena y te ves que el resto pues como que no llega a su nivel. Hay gente buena, a lo mejor no me considero del todo malo, pero ni malo dentro del grupo, pero ese chaval estaba a otro nivel. Y a veces es complicado trabajar con personas así durante mucho tiempo, puede serlo. No asumir. No asumir. Este es un problema que yo tengo a veces, que asumo que las cosas tienen que funcionar como tienen que funcionar en el código, como yo creo que van a funcionar. Entonces, no estar leyendo los mensajes de error, como viene en el siguiente punto, me hace perder muchísimo tiempo, volver para atrás, ver qué es lo que creo que está fallando, y en realidad me lo está diciendo el mensaje de error, pero es que yo a veces paso de él y me digo, ¿qué está pasando aquí? Y trato de decir, pero yo creo que funcionaba como lo tenía en mi cabeza, y realmente no es así. O sea que es importante leer los mensajes de error. ¿Qué he aprendido? Base sólida, bastante sólida de programación, es lo que se centra el bootcamp. Ellos no te hacen una promesa, digamos, y te dicen, vas a saber programar en 12 semanas, pero sí vas a tener bases muy sólidas para tú aprender por tu cuenta. Que de hecho es lo que se centran también, uno de sus, digamos, eslogans es que aprendes a aprender en el bootcamp. También trabajar en equipo, en proyectos colaborativos, como he comentado, con buenas prácticas, siguiendo todo desarrollado por T. No hemos escrito ningún programa en todo el curso, lo prometo, que no haya tenido test. De hecho, yo lo estoy haciendo ahora por mi cuenta, porque quiero aprender Angular, que lo estoy aprendiendo ahora, y uno de los últimos módulos en Platzi, que es donde estoy mirando el curso, tiene, digamos, el de test, uno de los últimos, entonces me lo estoy saltando un poco para ver cómo funciona el framework. Y me estoy arrepintiendo de hacerlo así. ¿Qué estoy aprendiendo? El código no funciona por arte de magia, es algo que me comentó mi primo al principio, tiene razón. No, si no importas módulos o no exportas cosas, no esperes que él vaya a hacer por ti el framework lo que tú esperas que haga. O sea, tienes que mirar la documentación, leerla y no esperar que vas a saber cómo todo funciona sin realmente leerla. Leer los mensajes de error y la traza, de nuevo, hay varios testing frameworks que no te dan una traza o no son bastante, digamos, indicativos de cuál es el tipo de problema, como Jasmine en JavaScript, es bastante malo. Es el que usa mucha gente, pero yo creo que es bastante malo en ese sentido. No te da una traza como RSpec, por ejemplo, que te dice cuál es la línea, cuál es el problema, cuáles son las relaciones, el tipo de problema, de dónde puede venir. En Jasmine es un poco más complicado. No está tampoco bien, hay como overflow, una línea que es así, a lo mejor te dice el array, el objeto de no sé qué, y tienes toda la pantalla y tienes que hacer scroll horizontal para ver hasta el final, copiarlo en el editor, separar cada array y cada coma, digamos, dentro del array y ver tú qué está pasando. Te lleva bastante tiempo. O sea, en ese punto no estoy muy contento con ese testing framework y es uno de los que recomendaban en el bootcamp. Que de hecho creamos nuestro propio testing framework para usarlo en vez de Jasmine en el bootcamp también. Y luego pues no copiar y pegar. Es algo que nos recomendaban desde la semana 1. No copiar y pegar nada, sino escribirlo tú y acostumbrarte. A menos que sea una conexión con una gema o algo así, una base de datos, que tenga tus, no sé, que tenga algo en plan código súper largo, algo así que no te hace falta, ¿no? Lo miras una vez, lo intentas razonar, si sabes lo que hace, lo copia y lo pega. Pero por lo general nos recomendaron no copiar y pegar nada, sino escribirlo tú todo. Y aquí tenemos el animalito este, es un emú. Yo no tenía idea de lo que era hasta que llegué al proyecto final y lo propuso uno, que usáramos este nombre. Creamos, nuestro proyecto final fue un lenguaje nuevo de programación. O sea, creamos un lenguaje funcional que se llama Emu en inglés y lo hicimos entre 5 y lo hicimos en 9 días. O sea, fueron 9 días bastante intensos, trabajando fines de semana hasta por la noche. El lenguaje, os lo voy a enseñar en el vídeo cómo funciona un poco por encima. ¿Se ve bien? Sí. Más o menos, ¿no? La barra de arriba. Aunque se vea el transpilador. Para explicar un poco por encima, es un lenguaje que está transpilado desde JavaScript, corre en JavaScript, pero lo transpilamos a nuestra propia sintaxis a través de unos tokens, que son los inputs del usuario. Es, por ejemplo, token función, lo vais a ver ahora, una función
pues tiene la función, tiene la string, tiene mejor un número, tiene lo que sea, y lo vamos a ver en tokens, cada parte, ahora lo vais a ver, y luego un árbol de sintaxis, que es, digamos, la representación estructurada de los tokens, es decir, qué pertenece a qué, cuáles son los hijos de quién y demás. En plan, como una función, tiene su string, tiene su esto, tiene su lo otro, y lo vais a ver ahora estructurado. Y aquí, que se va a abrir ahora en la barra de la izquierda, vamos a darle al play, esto va a pasar un poco, como digo, aquí vas a ver el output en la parte negra, tanto el input como write your code here, y luego el output. Estos son todos, digamos, todos los métodos y operadores matemáticos de comparación, los loops y demás que están disponibles en el lenguaje. Luego os paso el link si queréis también, para que le echéis un vistazo. Y luego, pues lo que queremos hacer en el lenguaje es el FizzBuzz, del que voy a hablar ahora cuando lo veáis en pantalla. Lo primero que vamos a hacer es añadir 4 y 4 para ver que nos devuelve 8. La sintaxis es un poco fea, la verdad, pero no se nos ocurrió otra cosa. Ahí tenéis los tokens, tipo función, el paréntesis que abre, dos números, 4 y 4 y el que cierra, ¿vale? Y aquí tenéis la representación estructurada. Es una función que es añadir, que tiene sus argumentos, que son dos números. Y el output lo tenemos allí en verde. Ahora vamos a asignar una variable, así como lo hacemos en el lenguaje, en el que vamos a decir que x es 1. La variable no devuelve nada al asignar, por eso no veis nada en verde, pero lo veis ahí arriba a la izquierda, variable valor 1. Y ahora lo que vamos a hacer es el FizzBuzz. El FizzBuzz es una secuencia de números del 1 al 100 en el que cualquier número que es divisible entre 3, es lo que estoy copiando ahí, se sustituye por fizz. Si es divisible entre 5 el número, se sustituye por buzz, y si es entre 15, por FizzBuzz. O sea, entre los dos, entre 3 y 5, 15 en este caso es el primer número. Ahí veis el output del 1, el 8 no lo borré, del 1 hasta el 100, el 3, digamos, fizz, va bajando, y todos los números sustituidos por, digamos, el output depende de que sea divisible el número entre 3, 5 o 15. Veis todos los tipos de token ahí y el árbol con sus nodos, digamos, con las distintas funciones, los distintos hijos y demás, el if, las variables y demás. Y ahí está todo. Y ese es el proyecto que hicimos en 9 días. La verdad es que fue bastante intenso, complicado, muy complicado, porque nunca habíamos hecho algo así. Fuimos el grupo técnico, dijimos que queríamos hacer algo que todos los días pues dábamos por sentado, ¿no? Estás trabajando con un lenguaje todos los días, pero no sabes cómo funciona realmente. ¿Qué tienes que hacer? Cuando creas un while loop tienes que, digamos, usar recursión, tienes que usar recursión en cualquier idioma, volver, cuando haya hijo, evaluarlo, y si el tipo es número, string o lo que sea, devolverlo y no seguir evaluando, a lo mejor dentro de ahí, a menos que haya otra función detrás. O sea, todo ese tipo de cosas tuvimos que prepararlas y estudiarla bastante bien, y mucho ensayo y error, todo testeado, eso sí. Lo hicimos todo testeado. Y hasta ahí el vídeo, me parece que ha terminado. Perfecto. Os dejo el GIF por aquí que tuvimos en el grupo. Pusimos la presentación final. Vive corriendo detrás de un perro. Y ya se repite. Vale, ¿y ahora qué? Diréis. Ahora he creado el lenguaje, he terminado un bootcamp, ¿qué va a pasar ahora? Pues empiezo el 1 de mayo en Santander a trabajar allí en Londres, las oficinas de Milton Keynes. No quería ponerlo del dinero, me obligó mi primo. Quería poner solo las bicis. Allí las bicis, bueno, es que las bicicletas allí son de Santander, digamos. Tienen el monopolio de las bicicletas, digamos, públicas. Allí las que coge la gente para ir por Londres y demás son todas de Santander. Entonces un poco el símbolo de allí es Santander, que se lleva la imagen que tiene la gente. El banco aparte. Publi, ¿no? Las bicis no son de ellos. ¿Sí? Las bicis son de Santander. ¿Sí? O sea, yo creo que sí. Voy a preguntar porque a lo mejor me estoy equivocando ya. Pero yo creo que sí. Aquí es medio gobierno. O sea, que tampoco... Yo me parece que sí, pero voy a preguntar y lo confirmo por el canal. ¿Qué más por aquí? Pues esto es lo que yo he estado usando en Santander. Como os decía, bueno, Angular, JS me ha colado, es solo las primeras versiones, ahora es Angular solo. Voy a estar, de hecho estoy aprendiendo ya Angular, JavaScript, Node.js como motor y demás. Java también un poco, voy a hacer un poco de Spring Boot con Java. Sobre todo voy a estar centrado en el frontend al parecer los primeros meses con Angular. Y ahí estamos de momento haciendo proyectos, aprendiendo de tutoriales. Y eso es lo que voy a estar haciendo próximamente. No te tocará Y- hacer Banksphere, ¿no? ¿Hacer qué? Banksphere. Puede ser, no tengo ni idea. Te Si tú lo acompaña crees. el sentimiento. Tú me mandas un enlace, lo que sea, y yo le echo un vistazo. Banksphere es la plataforma que se usa mucho en banca. Sí, Yo la sufrí en Everest y sufrir es la palabra. sufrir la palabra. Es un infierno. Me sonaba haberlo escuchado, pero hasta que me has explicado no sé exactamente bien. Pues, Pero la- Banksphere. Banksphere. ¿La plataforma te refiere en cuanto a framework? Framework. Framework, vale. Yo sé que allí usan, vamos, en mi proyecto lo que me por han lo dicho, puesto, creo que no. por lo que yo creo que tampoco. No, Usamos, no, Creo que lo cambiaron todo en Santander. Y papel. En algunos bancos han cambiado un poquito. Y no me extraña porque era... yo te digo, lo he escuchado ahora, me suena un poco de algo, pero ya está.
Voy para atrás. Sobre todo eso, tema de frontend y demás, vamos a estar usando Angular. Y para temas, digamos, ya más un poco de backend y demás, que yo no voy a hacer tanto al principio, me van a estar enseñando por si puedo hacer transición después. Va a ser sobre todo Spring Boot y Java. Que es un poco, bueno, Java se sabe que es un lenguaje muy seguro, por eso se usa en los bancos, se compila, digamos, no hay acceso al código fuente de Java, por eso lo usan bastante en bancos, es rápido también, bastante, digamos, confiable, la palabra fiable en este caso, exactamente. Y Angular porque, digamos, las páginas que tiene son single application page, digamos, son páginas, son aplicaciones de una página. Necesita al menos tiempo recargar, no te redirige el browser a ningún lado, sino que el propio servidor está redirigiendo entre una vista y otra. Sobre todo por eso. Y ya está, muchas gracias por todo, no sé cuánto ha durado. Poco. Poco, ¿no? Ah, perfecto. Ah, bueno. ¿Ha estado bien? Perfecto, digo. No sé si dura 20 minutos, 10, media hora. Dura media hora. ¿Media hora? Ahora preguntamos, ¿no? Exactamente. Y si tenéis preguntas o cerveza. Te hacen una especie de psicotécnico. Una especie de psicotécnico, pero más light. O sea, ya te digo, tú haces unos catas allí con alguien, con un senior developer de allí. Por ejemplo, yo tuve que hacer, no recuerdo ya, fue hace Pero no echan muchísimo. a nadie, ¿no? Si vas a no individual, No, claro, no echan, pero sí Hombre, son quisquillosos para coger a la hora de coger. que no vayas a quemar nada. No, hombre, claro, eso sí. Pero eso que te digo, o sea, allí va muchísima gente. O sea, tienen un 10%, 12% de aceptación. O sea, hay como... Cada mes puede haber 100 personas allí para presentarse e ir a una de las promociones siguientes. Es bastante famoso el bootcamp este allí. Sobre todo por eso. O sea, tú fíjate, hay mucha gente que programa por su cuenta lo que sea, pero no tiene la fiabilidad de decir yo voy a crear lo que sea y voy a conseguir un trabajo. Ellos te lo aseguran. Y es verdad. O sea, ya de mi promoción fuimos 19. Y lo que trabajo tenemos ya 8 o 9 y hemos terminado hace 2 semanas. Una semana. 2 o 3 semanas. Buenas prácticas por lo que has contado ahí, sí, porque la gran mayoría, el 90% de los informáticos diría yo, que ni hacen TDD como se hace TDD, ni han hecho pair programming prácticamente nunca, como tú dices, da muchos beneficios, y de las cosas que comentas ahí, la mayoría no. Tal Es cual. más difícil convencer a un jefe para hacer el programa. Claro. Que- Tal cual eso. O sea, lo que es. Que a lo mejor cuando entres en Santander no vas a poder hacer TDD, como tú quieres. Ya me han dicho que sí, pero sí, te entiendo lo que quieres decir. De hecho, Santander ha cambiado un poco lo que es la filosofía un poco de empresa, Sí, ¿verdad? Se centra ahora en pequeños equipos que tienen, digamos, allí coaches, digamos, on-site, que te hacen training y demás. Sí. Y además trabajan todos con TDD, al parecer, ahora, en los proyectos que están haciendo. Y todos siguen buenas prácticas. O sea, es algo que... Por eso yo me he decantado por esta empresa. Fue la primera que se me acercó un poco. Fue un poco de suerte, no he contado la anécdota. Yo estaba hablando, creo que estaba hablando de un partido de fútbol con un amigo de allí, que estaba estudiando la promoción de abajo, que es de Valencia, me escucharon hablar español, se me acercaron, lo que era un Frank, creo que se llamaba, así, uno de los supervisores de Santander de allí, se me acercó, oye, ¿qué tal? Estuvimos hablando un rato, charlando, pim, pim, pam, pam, me dijo, oye, el viernes tenemos entrevista, vente si quieres. Bueno, yo me fui y el mismo viernes por la noche me dijeron, contratado. Digo, bueno, pues ya está. No busco más nada. Y la verdad es que sí, es un poco el don de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, ¿vale? Tuve mucha suerte, pero me gustó bastante la empresa. Está un poco lejos de Londres, o sea, de hecho me mudaré de Londres, pero un par de años, 3, 4 años cogiendo experiencia estaría muy, muy bien. Una empresa que además ha sido buena práctica. Perfecto. ¿Una pregunta más? No sé. ¿Cómo lo ves? Que, yo te quería preguntar, en el bootcamp, ¿con qué lenguajes trabajabais? Perfecto. Empezamos con Ruby y luego seguimos con JavaScript. Luego tú para el proyecto final podías elegir la tecnología que quisieras, el lenguaje que quisieras y demás. Mucha gente usó Python porque hicieron algo con Machine Learning. Y entonces, claro, usaron Python, usaron Django y demás y metieron mil cosas ahí que no dio tiempo a mirar. Nosotros, es una pregunta que nos hicieron bastante. ¿Por qué decidisteis hacer que vuestro proyecto, digamos, el nuevo lenguaje corriera en JavaScript? Porque había otras opciones mucho mejores, ¿verdad? Pero que nosotros habíamos, hasta el momento sabíamos Ruby, sabíamos JavaScript. No queríamos centrarnos en 9 días, aparte de hacer un lenguaje nuevo desde cero, aprender un lenguaje para hacer el lenguaje, ¿sabes? O sea, era un poco como absurdo. Dijimos Ruby o JavaScript. Al final nos decantamos por JavaScript, queremos aprender un poco más de asincronía, cómo iba el tema de las promesas, que las usamos bastante y demás. Y fue algo que al final nos alegró, haber elegido JavaScript y no meternos en otro fregado para acabar haciendo otro fregado. O sea que bastante bien. Sí. Pero sobre todo eso, Ruby y JavaScript. Y a ti te salió gratis el bootcamp, ¿no? A mí sí. Te salió gratis, no lo había entendido. Sí, tuve suerte en ese sentido. El tema del fellowship y demás, me presenté, había como 300 personas y cogieron a ¿Qué esos es un 15. fellowship, exactamente? Es como un patrocinio, a ver, porque estos son, digamos, son como una agencia que se dedica, digamos, a entrenar gente, ¿no? Pero al final son los que se conoce allí como breeders, ¿no? Son los que alimentan con, digamos, empleados a otras empresas, que son los que ponen la pasta para que les entrenen, ¿sabes? Estas empresas tienen, digamos, su voz y su voto en decir, quiero que les enseñe este DD,
Que les enseñéis JavaScript, que les enseñe a usar este framework y demás. Y de hecho por eso cambia el currículum tan a menudo, digamos, el programa que tienen. Cambian de un framework, cambian de lenguaje, porque las empresas que ponen la pasta dicen quiero que aprendas esto y que aprendan esto. Entonces no depende siempre de ellos, y el caso de Ruby, porque hay muchas que siguen usando allí el Ruby. Sobre todo las que vinieron a contratar, a los que quedaban por encontrar un empleo de la promoción, sobre todo era un 60% PHP, o sea que se usa bastante PHP allí. Y también era un poco también JavaScript, también un poco de Python y lo demás Ruby, pero sobre todo era PHP y JavaScript. Y PHP no es algo que se haya enseñado nunca en el programa ni lo tienen pensado. Exactamente, eso dijeron, que querían un lenguaje para sentar las bases, sobre todo porque Ruby es muy bueno para aprender. O sea, es muy claro, se lee como si fuera inglés. O sea, tú estás leyendo algo que es que no tiene... Es bastante claro, se lee todo muy bien, y además es uno de los mejores lenguajes para aprender programación orientada a objetos. Muy fácil, digamos, trabajar con distintas clases en Ruby. Es muy visual, y los tests también son muy fáciles de crear. Algunos son un poco más complicados, ya depende en qué tipo de test te metas, ¿no? Pero es fácil aprender, digamos, la práctica de crear test en Ruby. Más que en otro lenguaje, con un framework como Jasmine, que para crear espías son como... ¿cómo explico? Como mocking, como por ejemplo tienes una clase, ¿no? Que tienes dependencias de otra clase y tú quieres crear tus tests aislados, ¿verdad? Tú no quieres que tus tests dependan de que otra clase funcione. Entonces tú creas los tests de otra clase y te creas, digamos, espías o objetos que no son realmente reales de esa clase, sino que tú los estás creando sobre la marcha. Y dices, pues aquí tengo un objeto que es un array y va a tener esto y esto, más que inyectarle lo de otra clase. Y así es como funciona. Sobre todo eso es lo que nos enseñaron, a crear tests aislados, que ninguna clase tenga nada que ver con la otra a la hora de testear. Obviamente, cuando tienes que crear tu programa tienes que hacerlo, pero los tests tienen que ir separados de lo que es la clase y la dependencia entre ellas. Refactorizaste el if de piedra, papel, tijera. Pero la vertical no era el bowling, el de los bolos. No, eso no lo he hecho aún porque no he tenido tiempo. No, si querías lo enseño luego. Tengo un if de 30 líneas que no me dio tiempo a hacer a un fin de semana para hacer un proyecto que era el juego de los bolos, que os decía. Funciona bastante bien. Trabajé con jQuery, me estuvo echando una mano aquel por allí, con un problema que tuve. Y tengo un if de 30 líneas, y es verdad que no me dio tiempo a refactorizar, pero de hecho fue el proyecto que presenté en Santander. O sea, yo fui con mis 2 huevos ahí, dije, yo voy a presentar de los bolos, que no está perfecto, pero les voy a decir que esto tengo que refactorizarlo. Y ellos querían oír más cuáles eran los problemas de tu programa, cómo los mejoraría, más que realmente porque lo habías hecho así, pues creyendo que estaba bien. Te dijeron, ¿cuáles son los problemas? ¿En qué mejoraría? Le digo, mira, tengo un if aquí de 30 líneas que no me gusta nada. Los tests están bastante bien, el coverage también, la cobertura de los tests un 100%, todo bien. Pero yo mejoraría esto, esto y esto. O sea, más que a la hora de presentarle un proyecto, más que esté perfecto, es que te dé para hablar. Y decir, yo creo que esto mejoraría esto y demás. Y si están contentos, porque fue eso, las entrevistas fueron presentar 2 proyectos. Uno es un Twitter bot que creamos para traer los tweets de competición, digamos, de retweet y follow y gana no sé qué, un Ariel o cualquier cosa, que lo vimos así. Eso fue uno de los proyectos que presentamos y demás, porque usamos muchas promesas y eso, y bastante bien. Y el otro fue el de los bolos, para ver cómo funcionaba y demás. Con jQuery se iban creando los frames cada vez que tiraba el jugador y eso. Y el if de 30 líneas fue lo que no estuve bastante contento. Lo hablé con mi primo un poco, digo, esto tengo que cambiarlo, pero ya ni me metí, bueno, me daba tiempo, pero lo expliqué. Y luego eso, lo que os comentaba, mi digamos, sesión de pairing fue con un senior de Bilbao, además, estuvimos haciéndolo en español, y fue el feedback, haciéndolo desde el principio. Yo podía elegir el lenguaje, digo, iba a elegir o Ruby o JavaScript, pero Ruby es más fácil para hacerlo, además, presencial y demás. Te lo monta todo, hace un RSpec init, te monta todo el framework, lo tienes muy fácil. Y eso fue lo que hice, y después de eso una entrevista cultural, y así fue como conseguí el trabajo el mismo día. Y bastante contento, a ver cómo nos va. El martes que viene empezamos. Suerte. Gracias. Sí, suerte. Corto ya. Eso que corto que me voy. Aquí lo tiene. Que... Más preguntas. Yo tengo muchas curiosidades sobre esto, sobre Bootcamp. Pregúntame. Si alguno quiere entrar, yo me voy a Berlín gratis. O sea, por eso vengo aquí un poco haciendo publicidad. Que tiene un horario concreto, no entiendo, ¿no? Porque tú has dicho, allí puedes echar horas las que quieras, pero entiendo que si haces per programming y tal, tienes un horario donde se harán las clases, ¿no? Y donde... Claro, es que más que clases lo que te comento es un Bootcamp en el que tú te organizas un poco tu tiempo. Tienes tus talleres por la mañana, tú por ejemplo llegas a las 9:30 o 10 y hay un taller de prototipos, del patrón de prototipos en JavaScript ese día, o de los espías en Jasmine o lo que sea, te hacen distintos talleres todos los días, porque ellos creen que por el ritmo de la clase, digamos, y por la asignación semanal, el proyecto que hay que hacer, es lo que te va a tocar ver esos días. Entonces te preparan un poco y te lanzan dudas para que tú mires por tu cuenta y busques, te orientan, pero no te dan nada hecho. O
sea, te dicen, estos son los problemas que creemos que vais a tener, pensad cómo lo podéis hacer y demás, y luego tú tienes sesiones con ellos en las que puedes decir, oye, pues me hace falta una hora para revisar esto, mi problema. Pero más que nada ellos quieren que tú aprendas por tu cuenta y que te des cuenta de Sí, a lo mejor ¿cuáles tienes son? un par de talleres al día, entonces. algo así, exactamente, y luego a lo Y mejor después reunión. el tiempo ya tú con tu compañero, entiendo, ¿no? Exactamente. Porque si estás con el reto semanal este que has hablado, ¿no? Claro, lo que nos mandan de hace de la semana, en la semana 4 creo que fue un termostato en JavaScript y demás, y Al final decorarlo. tenéis que tener como unas horas ahí que vais a estar los dos sí o sí, ¿no? Que Exacto. Sí, hay sí, un claro. mínimo, ¿no? Te Que organizas no un poco, pero vamos, si te No toca es a tu bola, no es yo voy al par de talleres y después yo me voy a mi casa y... justo lo que dice, a lo mejor un día trabajé en mi casa porque me tocó con otro que hizo el bootcamp, que es mi compañero de piso, y lo que dijimos, oye, ¿para qué vamos yo? Y no hay taller ni nada esta mañana, nos han dicho, nos quedamos en casa y trabajamos en casa, y nos fuimos. Está en el quinto coño, en Londres, dijimos, nos quedamos en casa y trabajamos aquí los dos y ya está. Y eso fue lo que hicimos, pero normalmente allí la gente va y eso, tenemos como una fila, están como, digamos, los juniors, los mid y los seniors, ¿no? O sea, la gente se va, digamos, graduando y va pasando ya, los seniors se van y entran unos juniors nuevos, y los juniors pasan a mid y los mid a senior. Entonces, ¿cómo funciona? Tienen siempre 3 grupos. Y digamos, hay varios coaches y demás, y te van dando talleres, se encarga un coach una semana del taller de los juniors, de los seniors y de los mid. Y luego los graduados que están arriba en una sala, aparte, buscando trabajo. Y así es como funciona un poco el bootcamp. ¿Tío? Vamos a dar Oye, O sea, vamos ¿alguna a pregunta o vais a aplaudir? Si no, no puedo contar.